Bueno, pues entonces, monseñor, no sé si quiere contarnos un poco qué significa ACOES para usted y qué significa que esté una asociación como ACOES en Honduras. Hace poco más de 20 años llegó a Honduras un misionero español, el padre Patricio La Rosa Martos, originario de Guadix, concretamente de Huéneja, bajo invitación de este servidor. Él estaba con mucha inquietud de salir a misión y un sacerdote colombiano que impartía cursos de formación aquí en Madrid me dijo: este sacerdote es estupendo, te lo deberías llevar para allá. Y entonces tuvimos una primera conversación. Él originariamente quería ir al África, pero fue una bendición que pudiese venir a Honduras. Desde su llegada empecé a ver la inquietud que tenía, sobre todo por el aspecto social de la fe, para ayudar a jóvenes pobres. Y así a lo largo del tiempo ha ido edificando prácticamente una asociación que tiene en primer lugar un objetivo de educación. Lógicamente, no se puede salir de la pobreza sin educación. Y así él comenzó, pues, con una escuela, con una asociación que llamó Populorum Progressio, inspirado en la encíclica del Papa Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos, que por una coincidencia feliz, este año vamos a celebrar los 50 años de esa encíclica, que fue prácticamente un hito, digamos así, en la historia de la doctrina social de la Iglesia, promoviendo este don que es tan necesario en todos los países, promoviendo el desarrollo integral de las personas. El padre Patricio ha sido capaz de educar a los jóvenes en la corresponsabilidad y ha conseguido tantísimas oportunidades para los jóvenes pobres, no solamente para salir de la pobreza y tener un grado, algunos hasta grados académicos universitarios, sino sobre todo el aspecto de que ellos se sienten corresponsables de los otros jóvenes y por consiguiente él no necesita reclutar personal en ninguna institución, porque los mismos jóvenes que han recibido formación y educación después están implicados para ayudar a otros jóvenes. Luego, esta institución no podría salir adelante sin la generosa ayuda de tantas personas de aquí de España, que no es simplemente proporcionar una beca de estudio para los pobres, es estar cercanos afectivamente a ellos. Tantos durante el verano van de voluntarios y pues lo que se está haciendo es que esos barrios y otras ciudades también, no solo en Tegucigalpa, se han transformado con el gran esfuerzo educativo y promocional de ACOES. Y ¿cree que hay, puede ser un ejemplo, un esquema que se pueda reproducir en otros lugares, este tipo de asociación en la que todo el personal es voluntario y que todo el mundo tiene cabida y todo el mundo puede tener un papel, aunque sea pequeño y humilde? Así es. A mí me parece que este es un modelo original de aplicación de la doctrina social de la Iglesia, con teoría, porque también ellos estudian la doctrina social de la Iglesia, pero sobre todo poniéndola en práctica. No es simplemente una filosofía más, no es una concepción antropológica, es la fe puesta en acción. Y es lo que vemos en esos chicos. Nadie es obligado ni a profesar la fe ni ninguna de estas cosas, pero la reciben por ósmosis, porque ciertamente la gente que está implicada ahí no está buscando ni un salario,
que no hay manera de poderlo dar, ni está buscando tampoco cualquier tipo de beneficio puramente humanos y personales. Ahí se llega a servir y sirviendo se aprende a ser feliz. Y, bueno, hay también muchos voluntarios que no son creyentes, pero luego al conocer esa realidad y el ejemplo de los voluntarios que están allí y la labor del padre Patricio, del padre Ramón, de todas las personas que están implicadas en este proyecto, pues creo que entienden a Dios y a la Iglesia de otra manera. Efectivamente, esa es la dimensión evangelizadora de la promoción humana. Ya el Papa Pablo VI lo decía en la exhortación posinodal Evangelii Nunciandi, que es todavía un documento de una actualidad enorme. La fe y la evangelización no pueden ser completas sin la auténtica promoción humana. Y precisamente ahí se trata del lenguaje y el tema de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II dijo, el hombre es el camino de la Iglesia. Y por consiguiente, ACOES está abierta a todos los credos o incluso a aquellos que sienten que no tienen fe. Y entonces no es ningún obstáculo, antes al contrario ayuda mucho a muchas personas. Hemos tenido casos de los voluntarios que viendo la respuesta y viendo la fe de la gente sencilla y pobre, muchas veces desempolvan la fe que tenían en el desván. Y esto pues se vuelve también una evangelización. Nadie hace proselitismo, simplemente se comparte lo que tenemos y lo que creemos, y eso es, a mi juicio, uno de los valores de ACOES. ¿Y cómo es la realidad en Honduras? ¿Es similar a otros lugares? ¿Es lo que está ocurriendo en otros lugares aplicado a Centroamérica? ¿O es cómo lo ve usted? Yo veo que lógicamente hay distintos modos de acercarse a la realidad de la pobreza. Algunos van desde una perspectiva puramente económica, diciendo sí, se necesitan programas para que haya más trabajo, para que haya mejores salarios, para que haya prestaciones sociales, y es uno de los aspectos, no es el más importante, porque no hay nada peor que una persona que por digamos así, beneficios sociales, logra salir de la pobreza y después se vuelve indiferente frente a sus hermanos. Simplemente pasa de ser paupérrimo a ser pobre y de ser pobre a ser clase media, y muchos hasta pueden salir, ¿verdad?, de las dificultades económicas. Tenemos ese flagelo que se llama el dinero fácil, y así a veces también hemos tenido casos por entrar en el negocio del narcotráfico y narconegocio. Muchos se han convertido en ricos, pero no es esa la finalidad, porque tampoco pensamos que se hace bien a un país acumulando las riquezas para usarlas egoístamente. Este modelo del trabajo de ACOES hace que cada persona sea consciente que no puede vivir encerrado en sí mismo o en los límites de su propia familia, sino se siente miembro de otra gran familia que es la comunidad. Y hablando de sentirse dentro de una familia y de pertenecer a una comunidad, ¿cree que pues asociaciones como ACOES, en la que varios jóvenes trabajan unos con otros y tienen esperanza de poder cambiar la realidad de su país, no solo de su familia o de su entorno, sino de lo que pueda venir después, cree que puede influir en la inmigración, en el pensamiento que tienen muchos jóvenes de abandonar el país y
jugarse la vida a veces con un futuro, una promesa de un futuro mejor. Efectivamente, nuestro país es uno de los de América Central que más produce jóvenes inmigrantes, especialmente en los Estados Unidos, después de pasar muchas vicisitudes, y prácticamente no salen de la pobreza, porque llegando ahí, si no tienen sus documentos en regla, son prácticamente explotados, y explotados por algunas personas que no les importa. A veces hasta amenazarlos con que los van a denunciar a la policía con tal de que puedan hacer un trabajo quizás hasta casi gratuito. Esta es la manera de contener una inmigración ilegal. Es tratando de que haya fuentes de trabajo y de educación en el país de origen. Todo mundo quisiera nacer y morir donde le tocó nacer, pero a veces hay personas que no pueden porque no tienen ninguna oportunidad. Y creo que este es el gran esfuerzo de la nueva evangelización, que las personas de los países comprendan que invirtiendo en el propio país y tratando de desarrollar fuentes de trabajo, el país va a ser mejor. Y es entonces la educación, la apuesta porque la mayoría de proyectos sean educativos, se han desarrollado con prioridad sobre otros proyectos que también son muy necesarios, como la apuesta para ser la mejor arma para romper un círculo vicioso como es la pobreza. Efectivamente, una vez que la persona se educa, lo primero que aprende es la autoestima. Tantos niños y jóvenes que se ven despreciados, que no tienen quizás familia, porque es otro de los problemas. Se criaron en la calle, crecieron en la calle y tuvieron que aceptar lo que la calle les ofrecía, muchas veces la delincuencia juvenil. Una vez que empiezan a saber lo que es el ser humano y crece su autoestima, e inmediatamente van descubriendo sus propios talentos y van poniéndolos al servicio de su propia educación. Yo me siento muy feliz cuando el padre Patricio puede presentar a la comunidad este amigo que se vino con nosotros de una pobreza, ahora tiene un título universitario y ya está trabajando. Y además ya están pensando en formar una familia con su novia, etc. Son cosas muy bellas que le hacen abrir horizontes a los jóvenes. No están destinados a vivir miserablemente o a emigrar para ser explotados y no alcanzar ninguna meta de superación. Los jóvenes están destinados a superarse dándoles la mano, ayudándoles. A veces cuando uno ve las jornadas duras que tienen los voluntarios de colaborar en los proyectos, continuar con su educación, y aparte de además tienen capacitaciones en valores humanos y espirituales, y es exigente al final de la jornada, pues carga de trabajo y de capacitaciones, pero sin embargo puede dar un valor añadido, ¿no? Una educación, no solo educación para una profesión, sino educación como persona. Efectivamente, y hay otro aspecto que a veces la gente no considera. Estos hermanos y hermanas voluntarios, cuando regresan aquí, tienen otra perspectiva y aprecian mucho más lo que tienen. Yo he tenido experiencias muy bonitas con algunas y algunos de ellos que me dicen claramente, yo vivía pues al día, a veces aburrido, a veces sin mayores objetivos. Después de una experiencia de solidaridad aquí, yo aprecio mucho más lo que tengo y me he trazado algunas metas ya. Eso es un aspecto precioso, porque la colaboración, la solidaridad es como una autopista de doble vía. Se da y se recibe, y esto es muy bello. Y que los voluntarios en Honduras están formándose para diferentes grados o diferentes profesiones o para la universidad, y además tienen un componente de capacitación en valores humanos, ¿no? Así es.
y espirituales también. También, porque el ser humano pues es una riqueza, es una creación de Dios, y cuando puede desarrollar todos sus aspectos, son personas de valor que sirven para construir una sociedad con valores. Bueno, y una pregunta difícil. Cuando alguna vez Patricio ya no esté en Honduras, que es algo que hemos hablado muchas veces los voluntarios allí, pues por el motivo que sea, qué va a ocurrir? ¿Qué pasará? Bueno, es uno de los puntos también que yo le insisto al padre Patricio, y creo que él está formando ya un grupo que pueda ser autosuficiente, lógicamente. La obra está alrededor del padre Patricio, que es como el cerebro y el corazón de la obra, pero lógicamente no puede quedar simplemente en manos de una persona. Él, lógicamente, le pedimos al Señor que pueda estar el mayor tiempo posible con nosotros, pero sabemos que en nuestra vida pues nos toca en un determinado momento pues ya, como quien dice, retirarnos, y lo importante es saber formar los sucesores. Y yo creo que un poco para terminar, ¿qué puede significar que ACOE se presente a la convocatoria de Premio Princesa de Asturias de la categoría de Concordia este año? A mí me parece estupendo, y me encantaría que ACOE, en la persona del padre Patricio, pudiese ganar ese premio del Príncipe de Asturias, porque es abrir los ojos a nuevas oportunidades, y es también enseñar una creatividad, porque a veces el trabajo de las ONG se puede volver un poquito rutinario, y además la gente como que se cansa. Ya viene Cáritas a pedir, ya viene Manos Unidas a pedir, aunque los proyectos son estupendos, pero la gente se puede cansar. Cuando aparece algo original y distinto, hombre, vale la pena. Y yo quisiera sí que este premio pudiera tocarle a ACOES en la persona del padre Patricio.